Lección número 15, libro número 3, página número 125. Estamos viendo el bloque número 2 de la explicación de agregarle la letra fa a la respuesta de una oración condicional, con el condicional. Vamos con el ejercicio número 2. Ithnan dice, ta'ammal al-mithal. Ta'ammal al-mithal. Considera, analiza el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo antes de seguir la pregunta. Dice al-mithal, es este que está aquí, al-mithal, el ejemplo. Dice man arada. Utiliza el condicional man, ¿quién? Man arada. Y el verbo está en tercera persona en tiempo pasado, de tercera persona del singular masculino, arada. Man arada, que es el verbo querer, quien quiera. El verbo está en pasado, pero el significado es en tiempo presente. Man arada an, y este es el que separa los dos verbos. Man arada an yakhruja. Man arada an yakhruja, quien quiera salir. Man arada an yakhruja. Aquí tenemos el verbo de el condicional del segundo condicionado. Man arada an yakhruja. Yakhruja. La vocal A afectada por an. Man arada an yakhruja, quien quiera salir. Man arada an yakhruja, quien quiera salir. Y la respuesta del condicional la tenemos acá. Y dice man arada an yakhruja, y tenemos el fa en la respuesta. El fa. ¿Por qué ponemos el fa? Porque es uno de los supuestos, o de los supuestos para colocar el fa, es que sea un verbo imperativo. Y aquí tenemos que la respuesta tiene el lam de imperativo para verbos de tercera persona, ¿verdad? O de primera persona. Que ponemos li yakhruj, li. En este caso, cuando ponemos el fa, dijimos que ponemos sukun en la letra lam de genera el imperativo del verbo de tercera persona. Entonces tenemos el verbo es yakhruj, yakhruj. Aquí tenemos el verbo yakhruj, igual que tenemos aquí. Y lo que le agregamos es la fa y el lam de imperativo. Por eso dice fal yakhruj, que salga. Quien quiera salir, que salga. Ese lam nos da como el que. Así que el fa es como decir pues que salga o algo así. Pero nosotros en español no utilizamos ese fa. Pero el fa nos va a determinar aquí cuál es la respuesta. Y que los verbos con el fa no van a estar afectados desde el punto de vista del estado jazm, como en el verbo cuando está en tiempo presente, que se le pone sukun. Aquí el verbo tiene sukun al final, no es porque está afectado por el condicional, sino que está afectado por el lam de imperativo. Liyakhruj. Dice fa liyakhruj. Por eso ponemos sukun. Man arada an yakhruj fal yakhruj. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el autor aquí? A practicar este tipo de oraciones para utilizar el imperativo de tercera persona cuando utilizamos el man, que es quien. No se sabe la persona, quien es un sujeto de tercera persona. Quien quiera hacer algo, que lo haga. Y utilizamos lo que quiere mostrarnos es poner el fa y utilizar el imperativo con la letra lam. Vamos entonces a ver continuación de la pregunta. Dice ta'ammal al-mithal, thumma, luego, thumma, luego, kawwin, imperativo del verbo kawwana, que es formar, ¿verdad? O hacer, luego forma, kawwin, el imperativo. Luego vamos a ver cómo es la forma imperativa de verbos de 4 letras.
viene más adelante. Pero aquí tenemos un imperativo, ponemos la forma de sukun al final de este verbo de 4 letras, tiene doble waw porque tiene una shadda, entonces kawin, kawin, luego forman yumalan, yumalan, oraciones, ala girarihi, luego forma oraciones, ala girari es como del iguales, de la misma forma que el ejemplo, el hi regresa al misal, al ejemplo, la palabra misal o el ejemplo, ala girarihi. Entonces dice, vamos a formar oraciones con la misma forma del ejemplo. Musta'inan, musta'inan, ¿verdad? Ayudándote. Bi con al-ibarat al-atia, ayudándose con las oraciones siguientes. Al-ibarat, al-ibara es la frase. Con las frases siguientes. Vamos a ver la primera entonces. Dice, número 1, wahid. Dice, man arada an yadkhula al-jannah. Man arada, y todo va a ser con arada. Ya estamos viendo que es man arada, todas las oraciones. Quien quiera, este tipo de expresiones para que la practiquemos. Quien quiera, y luego viene la letra an, ¿verdad? An, todos tienen an, porque viene otro verbo que es el que va a continuar con la oración. Man arada an. Así que esta primera parte todo es igual, el condicional man. Y el verbo en pasado, man arada an yadkhula. Entonces vamos a empezar desde aquí. Ya vemos que la primera parte es la misma, solo van a cambiar los verbos después de la letra an. Man arada an yadkhula. Y al utilizar el an, no se olviden de que el verbo está afectado y le ponemos la vocal a al final. En vez de decir yadkhulu, que es el normal, el verbo está afectado en estado nasbihi y ponemos la vocal a al final de cada verbo. Dependiendo si en este caso todos van a ir en singular, así que solamente tenemos que ponerle la vocal a. Man arada an yadkhula. ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo dakhala. Si lo llevamos a su forma original es el verbo dakhala, que es entrar. Man arada an yadkhula. Man arada an yadkhula. Quien quiera entrar al jannata. Al janna. El janna es el paraíso, al Jannah. Man arada an yadkhul al Jannah. ¿Y quién no quiere entrar al Jannah? La describe muy bien el Jannah en el Sagrado Corán. Así que si quieren saber cómo es el paraíso, cómo van a vivir las personas del paraíso después del juicio final, entonces les recomiendo que entren y vayan a leer al Sagrado Corán. Man arada an yadkhul al Jannah, quien quiera entrar al paraíso, entonces hay un slash que viene la respuesta del condicional, viene de esta manera. Y tenemos que hacerla igual que el ejemplo, poniéndole el fa y el lam, la letra lam de que va a formar el imperativo de tercera persona. Entonces dice, man arada an yadkhul al Jannah. Entonces lo único que voy a cambiar que es agregarle el fa y el lam a cada verbo, ¿verdad? En la respuesta. Ya sabemos que la respuesta es esta. Solo voy a agregarle el fa y el lam al verbo, sin cambiar el resto de la oración. Entonces lo único que voy a cambiar sería el verbo de respuesta del condicional, que sería en este caso el verbo ya'malu. Aquí sería la otra oración es ya'malu, ya'malu, que es el verbo amila, que es obrar, hacer. Entonces dice, ya'malu amalan, amalan salihan. Amalan es obra, salihan, obra, una buena obra. Entonces dice que obre correctamente, que obre una buena acción, etcétera. Entonces lo único que voy a hacer es agregarle el fa. Entonces decimos, vamos a agregárselo aquí al lado, fa y el lam. Fal, ya'mal,
فليعمل فليعمل فليعمل, poniéndole vocal A al final del verbo. فليعمل عملا صالحا. Esa sería la respuesta del condicional. Entonces quiere decir, من أراد أن يدخل الجنة فليعمل عملا صالحا. Quien quiera entrar al paraíso, pues que obre que haga una buena acción. Quiere decir que obremos correctamente. Entonces, el verbo aquí. Vamos con la número 2. اثنان. من أراد أن يعرف من أراد أن يعرف, el verbo عرف, que es conocer. من أراد أن يعرف, verbo en tercera persona, todos vienen en tercera persona, el singular masculino. من أراد أن يعرف الأخبار, las noticias. الأخبار, quien quiera saber las noticias, vamos a ver la respuesta del condicional, sería يقرأ الصحف, el verbo قرأ, que es el verbo leer. قرأ الصحف, el صحف es los periódicos. y يسمع, y escuche الإذاعة, y escuche la radio. الإذاعة. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar aquí? Ya que son dos verbos de la respuesta, el verbo يقرأ o el verbo يسمع, a los dos tenemos que entonces que agregarle el lam. فليقرأ الصحف وليسمع الإذاعة. Ya creo que aquí tenemos un error en el verbo anterior, así que vamos a corregirlo. No estamos con el an, así que ya que el verbo tiene el lam de imperativo, la vocal final del verbo es el sukun. Aquí tenemos corregido, es el sukun, y decimos, vamos a la número 1 otra vez, man arada an yadkhula al janna falya'mal amalan saliha. Entonces ya vimos que me había quedado con el an del verbo yadkhula, de an yadkhula, pero al agregarle el lam de imperativo tenemos que ponerle sukun al final. Entonces falya'mal amalan salihan, que haga una buena acción, que obre correctamente. Ahora aquí en la segunda, man arada an ya'rifa al akhbara, quien quiera saber las noticias, entonces vamos a colocar el verbo yaqra'a, hay que agregarle el fa y el lam de imperativo al verbo yaqra'a y al verbo yasma'a. Entonces ponemos aquí fal yaqra' y el alif con el hamza y el hamza con sukun al final. Fal yaqra' as-suhufa, y la segunda fal yasma'. Wal yasma', la primera lleva fa y la segunda lleva waw, no fa, solo la primera lleva el fa en la respuesta y la segunda continúa con el waw. Wa, y no se une el lam, entonces aquí sí, wal yasma', wal yasma' y sukun al final. Wal yasma' al-idha'a. Entonces tenemos man arada an ya'rifa al-akhbar falyaqra', este lo ponemos acá, falyaqra' as-suhufa, que lea los periódicos, wal yasma', y este aquí, wal yasma' al-idha'a, y que escuche la radio. Seguimos con la siguiente, la número 3. ثلاثة. من أراد أن يجلس, el verbo yajlisa, este es el condicional. Man arada an yajlisa, quien quiera sentarse, del verbo jalasa. Man arada an yajlisa fi الصف الأول,
الصف es la línea. الأول, la primera línea. من أراد أن يجلس في الصف, afectada por la preposición vocal I, الأول, في الصف الأول, في المسجد, en el masjid, que es el lugar de oración. من أراد أن يجلس في الصف الأول في المسجد, viene la respuesta de la oración condicional. ¿Cuál sería la respuesta? Dice يذهب مبكرا, del verbo ذهب. يذهب, del verbo ذهب. Tercera persona con la ya del prefijo verbal. يذهب, يذهب, perdón, aquí no lleva la vocal U porque está solo. No tiene lam ni tiene an. Así que es يذهب. Entonces vemos la diferencia. Aquí está en estado normal. Los verbos cuando tienen el an, tienen la vocal A al final. Y cuando tienen el lam de imperativo, tienen sukun. Son los tres estados del verbo, con A, con U y con sukun. Nunca un verbo va a llevar vocal I como los sustantivos cuando van después de una preposición. Yadhabu mubakkiran. Va mubakkiran. Mubakkir es temprano. Mubakkir. Mubakkiran. Entonces tenemos que agregarle el fa y el lam. Entonces ponemos fa, fal, fal y el verbo. Yadhab, falyadhab, falyadhab, sukun al final. Falyadhab mubakkiran. Falyadhab mubakkiran. Entonces tenemos aquí el verbo. Falyadhab mubakkiran, que vaya temprano. Man arada an yajlisa fi الصف الأول في المسجد فليذهب مبكرا, que vaya temprano. Ya que la primera línea, la primera fila en la oración se considera con mayor valor de bendiciones, estando de primero para comenzar la oración, ya que los musulmanes se paran uno al lado del otro, pegado, formando como una pared uno al lado del otro, que a Allah le gusta que estemos unidos, hasta en la oración. Fi as-salah. Número 4. Arba. Man arada an yas'alani. Man arada an yas'alani, del verbo sa'ala, yas'alu, yas'alu, y el ni en posesivo, que de primera persona, ana. Man arada an yas'alani, como si dijera el maestro, quien quiera preguntarme o hacerme una pregunta. Su'alan, su'alan es el masdar, es pregunta, y este es el verbo sa'ala. Entonces en árabe es como si dijéramos quien me quiera preguntar una pregunta, ¿verdad? Pero ya que utiliza el verbo sa'ala y el masdar, el origen del verbo es pregunta. Man arada an yas'alani su'alan. Pero si lo traducimos, decía quien quiera hacerme una pregunta. Man arada an yas'alani su'alan. ¿Qué pasa con quien quiera hacerle una pregunta? Respuesta dice yas'aluni ba'da intiha'id dars. Yas'aluni es me pregunta, ba'da, luego, un adverbio de tiempo en este caso, yas'alani, ba'da, luego, de intihai. Aquí no tenemos el de, eso ba'da significa después de, ba'da intihai. El intiha, al intiha es finalización. Ba'da intihai darsi, después de haber finalizado o después de finalizar la clase. Intihai dars, intihau dars, finalizar la clase. Entonces, ¿qué debemos hacer? Según el ejemplo, ponerle al verbo el fa y el lam, y por lo tanto se afecta. Te ponemos fa, fal, yas, alni, sukun en el lam. Falyas'alni, falyas'alni. El nun al final con el ya. Falyas'alni, que me pregunte, ba'da intiha'id dars, que me pregunte después de finalizada la clase. Falyas'alni. Sukun en el lam. Falyas'alni ba'da intiha'id dars. La siguiente.
El número 5, Hamza, man arada an yadhhaba ila al-mustashfa. Dice el maestro, man arada an yadhhaba, quien quiera ir, ila al-mustashfa, ila al-mustashfa, al hospital, quien quiera ir al hospital, la respuesta sería ya'khud, ya'khud, ya'khudu, del verbo akhada, que es tomar, agarrar, ya'khudu, está en tercera persona, ya'khudu waraqatan, una hoja, min al-mudir, una hoja del director. Quiere decir que tome una hoja de permiso con el director. Waraqa es hoja. Entonces ponemos el fa con el lam de imperativo y decimos fal, fal y el verbo. Falya, el hamza con sukun. Falya khud y el dal con sukun. Falya khud, falya khud waraqatan min al mudir. فليأخذ ورقة من المدير, que tome una hoja del director, min al mudir. Seguimos. Número 6, ستة, من أراد أن ينجح, ينجح del verbo نجح, ينجح, quien quiera pasar, con taqdiri, con promedio, mumtaz, mumtazin, bitaqdiri mumtazin, quien quiera pasar con promedio excelente, que tiene que ser respuesta yajtahid, yajtahidu, yajtahidu es esforzarse. Leila nahar, Leila es noche y nahar es día. Leila nahar es como decir que se esforzarse día y noche. Entonces vamos a colocarle el fa y el lam al verbo yajtahidu. Dice fal yajtahid, fal yajtahid, aquí sukun al final, afectado por el lam de imperativo. فليجتهد ليل نهار, que se esfuerce día y noche. Número 7, سبع, من أراد أن يفهم del verbo فهم, يفهم, من أراد أن يفهم del verbo entender, من أراد أن يفهم الإسلام, al Islam, quien quiera comprender el Islam, fahman, jayidan, fahman en este caso es el masdar del verbo fahmun, que es entendimiento. Man arada an yafhama al Islam fahman jayidan, o con buen entendimiento, algo así. Man arada an yafhama al Islam, quien quiera entender el Islam, vamos a decir, bien, con un entendimiento bueno, comprenderlo mejor, entenderlo mejor. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Y qué es el Islam? El Islam es la religión del Creador para su creación en la tierra. El Creador como dice en el Sagrado Corán, la única religión que Él ha dado sobre la tierra es el Islam. Y el Islam es obediencia, ¿verdad?, al Creador y no a la creación. Adoración al Creador y no a la creación. Y el Creador es uno solo. El Creador es uno solo y todo lo que existe fuera de Él es creación. Entonces solo debemos adorar al Creador como Él nos lo ha dicho en su libro, como Él quiere que lo adoremos, no como creamos nosotros que debemos adorarlo.
Por eso les recomiendo seguir su último mensaje revelado hace 1400 años. El último mensaje de Alá sobre la tierra es el Sagrado Corán. Man arada an yafhama al-islam fahman jayidan, por eso dice quien quiera entender el Islam con un buen entendimiento, ¿qué es lo que hay que hacer? Y esto yo realmente lo comparto. Dice yata'allam. Yata'allam es aprender. Yata'allam al-lughata al-arabiyyata. Debemos aprender el idioma árabe. Y eso fue lo que yo una vez hice. Gracias al Creador me dio la oportunidad de aprender el idioma árabe y por medio del cual he comprendido el Islam mejor que antes y que cuando no era musulmán. Ahora, gracias a Allah que soy musulmán y comprendo mucho sobre el Islam, no por las traducciones o lo que la gente quiera decir, sino por lo que yo mismo he leído e investigado de que el Islam la única creencia, la única religión del Creador en la tierra. Entonces dice, فَلْيَتَعَلَّمَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ. ¿Por qué tiene que aprender el idioma árabe? Porque el idioma árabe es el idioma que él reveló su último mensaje, que el Creador nos reveló su último mensaje en el idioma árabe. Por lo tanto, quien quiera aprenderlo bien y para enseñar, yo recomiendo que el que quiera enseñar el Islam necesita obligatoriamente aprender el idioma árabe. Si no, podría estar enseñando algo que no es correcto por no comprender bien el mensaje del Creador en su idioma original, ya que si tú enseñas por medio de traducciones de otras personas, lo que estás enseñando es lo que la otra persona interpretó de acuerdo a su conocimiento de la traducción del Sagrado Corán o de los libros o de los sabios que hablan árabe. Por lo tanto, el idioma árabe va a ser indispensable para el futuro cuando una persona quiera enseñar el Islam. Y no se pierda el mensaje ni se tergiverse, ya que muchas personas que hablan español querrán ser profesores, querrán ser maestros, querrán ser sabios del Islam, pero sin el idioma árabe jamás lo podrán hacer y no les serán aceptados. Entonces, seguimos, podrán llevar el mensaje. Una cosa es llevar el mensaje y ser grandes promovedores del Islam, llevando algunas que otros versículos del Corán, pero para ser un sheikh o un sabio en el Islam se necesita obligatoriamente aprender el idioma árabe. Man arada an yafhama al-islam fahman jayidan falyata'allam al-lughata al-arabiyya. Vamos a ponerle el fa. Falyata'allama فليتعلم اللغة العربية. فليتعلم, quitas el A y pones sukun al final. فليتعلم اللغة العربية. Pues que aprenda el idioma árabe. Por lo tanto, vemos que algunas de las creencias, por no haber mantenido su idioma original de los profetas que trajeron los mensajes, se han tergiversado en sus mensajes y han caído en idolatría y adorando a otros que no tienen nada de gloria para adorarlo. El único, el creador de los cielos y la tierra y de todas las criaturas, Allah, creador del universo. Número 8. Y al adorar, dice Allah en el Sagrado Corán, que Él perdona todos los pecados, si la persona se arrepiente, excepto que adoren a otro, que hagan idolatría, que hagan asociación, que es adorar a otro que no sea el Creador, que es darle gracias, que es rendirle culto a otro que no sea el Creador de los cielos y de la tierra. Ya que le estamos dando a la creación lo que realmente merece únicamente el Creador, que es el que nos ha creado y el que nos da todo o nos quita lo que quiera y hace lo que quiera. Nadie le pide cuentas a Él y Él nos pedirá cuentas a nosotros, como dice en el Sagrado Corán. Man arada an yahtarimahu nas, man arada an yahtarimahu, mana yahtarimu, y el verbo ihtarama, el verbo ihtarama es el verbo respetar. Entonces dice, man arada an yahtarimahu nas, el hu, que es el posesivo del final, va a regresar a man, ¿quién? Man arada an yahtarimahu nas, quien quiera que la gente lo respete. An-nas es la gente o las personas. Man arada an yahtarimahu nas,
Entonces dice aquí, ponemos el imperativo y el fa, fal, y el mismo verbo yahtarem, fal yah, fal yahta, fal yahtarim, y el mim queda con sukun, que es finalización del verbo, fal yahtarim hum, y el hum es el posesivo de hum, fal yahtarimhum, el hum regresa a la gente, que es plural. فَلْيَحْتَرِمْهُمْ, los, que, lo que los respete. Vamos a ver, quien quiera que lo respete la gente, quien quiera que la gente lo respete, que, que los respete a ellos. Algo así. Seguimos con la siguiente página. Seguimos con la página 126 del libro número 3. Y creo que ya terminamos con los ejercicios del imperativo del lam y el fa. Vamos con el bloque número 3 de este libro. Y dice aquí, es la tercera pregunta, no el bloque 3, tercera pregunta. Dice aquí, ayin, que es identifica. Ayin, adata shart. Tenemos que identificar adata shart, ya sea man o mata, todos los condicionales. Adatu shart es la herramienta de condicional. En este caso tenemos que identificar el condicional, me imagino que en las oraciones. Identifica el condicional. Segundo, identifica también dice wa ashart, quiere decir el verbo que está condicionado, wa jawabahu, y su respuesta. Entonces tenemos que identificar las tres partes que hemos venido estudiando: el condicional, el verbo que está con el condicional y la respuesta de la oración condicionada. Hay que identificarlo. Fi kulli jumlatin, en cada oración, mimma ya'ti, que es en cada oración siguiente. Fi kulli jumlatin mimma ya'ti. Dice aquí, imperativo del verbo wada'a, coloca, khattan, coloca una línea, khattan wahidan, una línea, tahta, debajo, tahta adati shart, debajo del condicional, wa khattayn, y dos líneas, tahta ashart, dos líneas sobre el verbo del condicional, wa thalathata khututin, y tres líneas, tahta jawabi ashart, y tres líneas debajo de la respuesta del condicional. Entonces una línea para adatu shart, dos líneas, khatain para ashart y thalatha khutut para la respuesta jawab. Y después nos dice wa ida, y si, el condicional ida. Wa ida kana, y si está al jawabu. Wa ida kana al jawabu, y si está la respuesta muqtarinan bil fa, y si la respuesta tiene la letra fa, está unida con la letra fa o está juntado con la letra fa, que dice fa, y aquí tenemos en la misma pregunta un condicional. En este caso el condicional ida, el verbo sería kana, ida kana al jawabu muqtarinan bil fa. Si la respuesta está unida con el fa, que dice la respuesta fadhkur as-sabab, nombra la razón. As-sabab es la razón. Y aquí el verbo, la respuesta tiene el fa. ¿Por qué? Porque tiene un verbo en estado imperativo, en forma imperativa. Entonces tenemos que decir, si tiene fa, decir cuál es la razón del fa, porque se colocó el fa. Vamos entonces a la primera oración. Y dice aquí, número 1, Qala ta'ala. Qala ta'ala, dice el Altísimo. En el Sagrado Corán, cuando dice así, Qala ta'ala, es porque nos refiere a lo que dice el Altísimo en el Corán, en Surat Talaq, número 2, que es lo que dice Alá.
dice, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, y el verbo, el condicional, entonces vamos de una sola vez a colocar las líneas. وَمَنْ, aquí man, una sola línea, es el condicional. Man, el short, es yattaqi, ponemos dos líneas. Y la respuesta sería وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ, aquí sería la respuesta, tres líneas. Entonces vemos acá, وَمَنْ يَتَّقِ, el verbo yattaqi, del verbo ittaqa. Este verbo es el verbo ittaqa, ittaqa. El verbo ittaqa, con alef abierta al final. Ittaqa, con shadda en la ta. Ittaqa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, el verbo ittaqa quiere decir, se puede traducir como tener temor de hacer lo malo, para tener temor de hacer lo malo por las consecuencias que podrían acarrear de parte de nuestro Creador Allah, ya que Él nos ordena qué es lo bueno y qué es lo malo, y debemos seguir el patrón que Él nos enseña. No todo lo que nosotros pensemos que es bueno, ni todo lo que pensemos que es malo, es malo. Hay que ver lo que dice en el Sagrado Corán, lo que Allah nos dice, lo que es lo bueno y qué es lo malo, para tener ese norte en nuestra vida. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, entonces dice, y quien tema a Allah, acuérdense, temer, hacer lo malo, ya que Él nos dice que no hagamos lo malo, ya que tendremos que responder ante Él el día del juicio. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, ¿qué pasa? يَجْعَلْ lahu, este verbo يَجْعَلْ, del verbo ya'ala, muchas veces tiene muchos significados, lo he explicado anteriormente. En este caso dice يَجْعَلْ lahu makhraja, es como decir, يَجْعَلْ es como decir, en este caso, le da o le busca, le da para él una salida. No sé si tienen otra traducción mejor, pueden ponerla en los comentarios, del verbo, en este caso, ya'ala. Porque ya'ala es también como crear, hacer, etcétera. Tiene mucho significado. En este caso, cuando dice, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ, ¿quién es el que le busca? ¿Quién es el que le da? Allah está en tercera persona, así que el verbo es يَجْعَلَ اللَّهُ, Allah le busca, Allah le da, Allah le crea, lahu, يَجْعَلْ lahu, le da, makhraja. Makhraj es salida. Del verbo kharaja, makhraj es, acuérdense cuando vimos la clase de cuando se construye, en este caso, el ismul makan, el nombre de un lugar, se construye con el verbo, ¿verdad? En este caso el verbo kharaja y akhruju makhraj. Kharaja, que es el verbo salir, kharaja, y cuando decimos yakhruj en presente, y el ismul makan, utilizamos la letra mim al principio con el verbo makhraj, makhraj, a la wazni maf'al, el patrón es maf'al, makhraj. Allah le da una salida, Allah le da una salida. Yaj'al lahu, el hu regresa en este caso para man, ¿quién? Yaj'al lahu makhraja, y el verbo en tiempo presente se le va la ya, porque está afectada en estado de yazmihi, se le va la ya, afectada por el condicional, el verbo está en tiempo presente, y también el otro verbo está en tiempo presente y se le coloca el sukun, ya que está afectado. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Vamos con la número 2. قال تعالى, dice el Altísimo, تعالى. قال تعالى, ¿en qué sura? Suratul Anfal, la número 65. Dice, in yakum minkum, in, aquí sería in, sería el
condicional, adatu shart. Ashart sería yakun, yakun, dos líneas. وَمَنْ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ. Y aquí está la respuesta del Jawabu Shart, 3 líneas. Entonces dice, in yakun, aquí el verbo está afectado, es el verbo kana yakuno, ya lo expliqué anteriormente, yakuno, se le va la letra waw y queda la nun con el sukun como está en la oración, afectado. In yakun minkum, el verbo kana, el verbo cero estar. In yakun minkum, si hay entre ustedes, minkum es el mim, la preposición min con el posesivo, minkum. Si hay de ustedes, ishuruna, ishurun es 20, sabirun, ishuruna sabiruna, 20. Sabir es una persona paciente y este es el plural con el waw y la nun del plural regular masculino. Sabiruna, ishuruna sabiruna, 20 pacientes, pacientes de tener paciencia en la dificultad. Si hay entre ustedes 20 que son pacientes aguantando, ¿verdad?, los designios, las dificultades con paciencia, y para tener paciencia hay que tener conocimiento de lo que está sucediendo, ¿qué dice Alá? En la respuesta, yaglibu, yaglibu del verbo galaba, galaba, galaba es vencer, galaba, vencer. Galaba y yaglibu y está en plural, y como el verbo está afectado por el condicional, ya que es la respuesta, y está en plural regular, en plural de tercera persona masculino, se le quita la letra nun, que debería ir aquí, y se coloca la a. En vez de decir yaglibuna, decimos yaglibu, ya que es el plural, son ishuruna sabiruna, 20 pacientes, 20 personas con paciencia, con gran paciencia. Yaglibu, yaglibu mi'atein, vencerán a 200, dice. Si hay 20 de ustedes con una fe fuerte y con paciencia, yaglibu mi'atein, vencerán a 200. Yaglibu mi'atein, aquí tenemos la palabra mia, que es 100, y la ya y la nun, que nos indica el dual, mi'atein, 200, el muzanna. Entonces eso nos dice Allah en el Sagrado Corán, aquello en su momento. La número 3, qala ta'ala, dice el Altísimo, en la Suratul Baqara, el aya número 184, la 184, dice Allah, dice Allah, faman tatawwa'a khairan, faman tatawwa'a khairan, fahuwa khairul lah. Entonces el condicional sería man, y el fa nos indica que viene narrando, que viene unido esta oración con otra anterior, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Faman, el man es el condicional, tatawwa'a es el short, el verbo condicionado, y fahuwa, aquí está la respuesta y tiene el fa, este es jawabu shart, fahuwa, fahuwa, 3 líneas aquí. Fahuwa, faman tatawwa'a khairan. Tatawwa'a, en este caso, es una acción, el verbo está en pasado, es el verbo tatawwa'a, es el verbo hacer algo voluntariamente, o sea, sin recibir nada a cambio, es, ¿verdad? ¿Cómo podríamos traducir ese verbo? Tatawwa'a, voluntariado, voluntariamente, el verbo hacer algo voluntario. Faman tatawwa'a khairan, y quien hace algo, y khair es bueno. Faman tatawwa'a khairan, quien hace algo bueno por voluntad propia, solo la voluntad, como quien dice, de ganar las bendiciones y no por pedir nada a cambio. Faman tatawwa'a khairan, ¿qué pasa? Quien hace una buena acción,
Fahuwa khairul lah. Entonces la respuesta dice fa. Y aquí nos utilizamos el fa. ¿Por qué utiliza el fa? ¿Cuál es la razón del fa? Ya que nos dijo que tenemos que decir la causa del fa. Y es porque es una oración ismía. Jumlatun ismiyatun. Es una oración que la respuesta es una oración nominal, sustantivo. Tiene un pronombre personal, huwa. Fahuwa khairul lah. ¿Y a quién regresa el huwa? Fahuwa khairul lahu. El huwa es el khair. Khair es la palabra masculina, khair es algo bueno. Fahuwa, o sea, fahuwa khairun lahu. Hacer el bien es bueno para él. Fahuwa khairun lahu. Y este hu, la preposición lahu es para él. Regresa el hu a man. Fahuwa khairun lahu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Quien haga algo de bien será bueno para él. Quiere decir que le contará un bien para él el día del juicio. Seguimos con la número 4. Arba. Qala alayhi salatu wassalam. Dijo alayhi salatu wassalam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Quiere decir que no está hablando del mensajero del profeta Muhammad, de un dicho que dijo. Ya que nosotros en el Islam tenemos primero como fuente de derecho islámico, tenemos el Corán como la primera fuente infalible. Fue memorizado el Sagrado Corán antes de la muerte del profeta Muhammad por el profeta Muhammad y la mayoría de sus compañeros, y fue transmitido de generación en generación hasta nuestros días. La memorización entre los musulmanes sin perderse nada del libro en su idioma original. Y luego, años posteriores, ya que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había prohibido memorizar los dichos que él decía para que no se confundieran con la memorización del Sagrado Corán y se mezclaran. Por lo tanto, la sunna o las costumbres del profeta, lo que dijo, lo que hizo, fueron recopilados años posteriores, 200 años posteriores o más, para que no se confundiera. Pero siempre se mantenían en la vida diaria del musulmán como guía de las palabras del profeta Muhammad, pero nunca se memorizaron fuertemente como el Sagrado Corán, que era lo que había que memorizar en su tiempo. Qala alayhi salatu wassalam, dijo que Alá esté complacido y tenga misericordia, que dé paz y bendiciones para él. Man adraka raka'atan, dijo man, este sería el condicional, man adraka, y adraka, el verbo está en pasado, y es el short. ¿Cuál es la condición? Adraka. Man adraka raka'atan min as-salah. Adraka es alcanzar, es en este caso cuando dice adraka raka'atan, arraka es una de las partes de la oración que nosotros realizamos, de salah, que es oración, y la oración consta de grupos de movimiento. Hay oraciones, como les expliqué anteriormente, que tienen dos grupos de movimiento, otras tres y otras cuatro. Se mantiene el mismo movimiento y cada grupo se le denomina raka. Entonces, en un salah pueden haber dos raka, otro tres raka y cuatro raka. Entonces dice, man adraka raka'atan min as-salah, quien llegue a alcanzar un raka. Adraka entonces sería adraka, alcanzar en este caso. Man adraka raka'atan min as-salah, quiere decir que si que el imam está rezando, para traducirlo, el que sabe sobre el Islam y que es nuevo o que no conoce, voy a explicar esto. Dice man adraka raka'atan. Por ejemplo, cuando llegamos al masjid o estás en tu casa rezando y el imam, que es la persona que dirige la oración, está rezando y llega, por ejemplo, está en la oración que tiene 4 rak'ah y la persona adraka rak'ah, quiere decir que alcanzó a comenzar el primer rak'ah, dice faqad adraka un rak'ah min as-salah. ¿Y hasta cuándo se alcanza un raka? Hasta antes de que el imam se levante de la inclinación. Primero está parado y después se inclina, después se levanta y después se postra.
Entonces, cuando una persona puede ver, entrado a la oración, llegó tarde y quiere incorporarse en la oración y el imam todavía no se ha levantado de la inclinación, entonces la persona adraka raka. Quiere decir, alcanzó el raka, alcanzó el primer grupo de movimiento. ¿Qué pasa si lo alcanzó? Aquí está la respuesta y nos dice faqat adraka, pues alcanzó as-salah. Faqat adraka ar-rak'ata. Entonces también si una persona llega tarde y ya están rezando, ¿verdad? Y el imam está en la última, vamos a decir que es una oración de 4 y está en la cuarta raka'a, está recitando parado y se inclina, y la persona que está retrasada llega y se inclina con él, antes de levantarse de la inclinación, la persona alcanzó la oración, alcanzó ese raka'a, solo tiene que completar los que le faltaron. Por eso dice el profeta Muhammad, nos da un conocimiento de cuándo conocemos si esa raka tenemos que volverla a hacer o no. Entonces, si la alcanzamos, quiere decir, antes de que se levante el imam de la inclinación, entonces alcanzamos el raka y no tenemos que volverla a hacer. Entonces tendríamos que hacer, si es de 4, hacer 3 y una no. قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. Listo, pues alcanzó la oración. Entonces aquí la respuesta del condicional es qad adraka. Tiene 3 líneas, al jawab, y tiene el fa. ¿Por qué tiene el fa? Uno de los supuestos es porque está la letra qad. Y qad, como lo hemos explicado, nos enseña y viene con un verbo cuando está en pasado. Significa, en este caso el verbo adraka está en pasado. Nos enseña que es una aseveración del verbo, una afirmación del verbo. Faqad, faqad adraka as-salah. Faqad adraka as-salah. Alcanzó la oración. Vamos con la número 5. Khams. Qala alayhi salatu wassalam. Entonces todas estas hasta la número 7, 8 y 9 son dichos del profeta Muhammad hasta el 10, todos los demás. Entonces dice, Qala alayhi salatu wassalam, que dijo el profeta Muhammad, nos dice, y donde sabemos dónde está escrito los dichos de él, en los libros de recopilaciones de hadices. Uno de ellos se llama, lo voy a decir los autores, el imam al-Bukhari, luego tenemos el imam Muslim, at-Tirmidhi, wa an-Nasa'i, wa ibn Majah, y otros entre tantos, como el imam Ahmad, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man hamala alayna, el condicional es man, el verbo hamala es el short. Man hamala, hamala es cargar algo, cargar algo. Hamala está en pasado, en tercera persona. Man hamala alayna, hamala ala, sobre nosotros, en contra de nosotros sería en este caso. Alayna, el na es de nosotros y la preposición ala. Hamala ala. Man hamala alayna, quien levanta en contra de nosotros. As-silah, as-silah con sin, as-silah, las armas. As-silah es las armas. En este caso está en singular, silah es el arma, en este caso en español decimos las armas. Man hamala alayna as-silaha, la respuesta aquí sería faleisa. Y tiene fa. Esta es la respuesta, tiene fa. ¿Por qué? Porque tiene el fi'lun jamidun que es leisa, que es un verbo de negación. Faleisa minna. Minna es de nosotros, con el na de nosotros, posesivo. Faleisa minna, pues no es de los nuestros. Man hamala alayna silaha faleisa minna. Quien levanta sus armas en contra de nosotros no es de los nuestros. Vamos con la número 6. Sitta. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, y este es el condicional, man qutila, qutila es el verbo shart y está en pasado en forma pasiva, ya que en vez de decir qatala, utiliza las vocales para que sepamos que está en forma pasiva y la forma pasiva es el patrón
qutila, fu'ila. Tiene la vocal U al principio y la vocal I en la segunda letra. Man qutila. Duna mali. Man qutila. No se sabe quién hizo la acción del verbo qatala, que es el verbo matar. Entonces, man qutila, como quien se ha asesinado. Duna malihi, mal significa dinero. Pero la expresión duna malihi se puede traducir como, quiere decir que porque alguien se ha asesinado porque otro quiere, por defender su dinero. Man qutila duna malihi, quien muera defendiendo su dinero, alguien quiere robarlo y él defiende su dinero, fahuwa shahid. Entonces aquí tenemos la respuesta, fahuwa, y tiene la letra fa en la respuesta, fahuwa, porque es una oración ismía. Es un jumlatun ismía, una oración sustantivo nominal, por lo tanto ponemos el fa, fahuwa shahid. Shahid significa mártir, fahuwa shahid, pues es un mártir. Entonces, el día del juicio final es considerado un mártir cuando murió defendiendo su dinero. Man qutila duna malihi fahuwa shahid. Número 7. Saba. قال عليه الصلاة والسلام Man ata'ani, el condicional sería man. ¿Quién? Man ata'ani, del verbo ata'a. Y el verbo ata'a es el verbo obedecer. Ata'a y el ni, un posesivo. Man ata'ani, que es me. Quien me obedezca. Man ata'ani, dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Y la respuesta en este caso sería faqad ata'a. 3 líneas. Fa tiene la letra fa y el qad. ¿Cuál es la razón de que tenga el fa? El qad en el verbo ata'a, que es obedecer. Que ciertamente está obedeciendo. Faqad ata'a. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Allah, el creador. Quien me obedezca, ciertamente obedece a Allah. Ya que si cada mensajero que fue enviado en su tiempo y a un pueblo determinado, era obligación de las personas obedecerlo, si traía las pruebas claras de que era un profeta, ¿verdad? Las pruebas que Dios le daba estarían en algunos de los profetas. Estaban una profecía de que venían, otros no había profecía de que venían, entonces Alá enviaba profetas y mensajeros. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trajo las pruebas claras de que era un profeta, las mostró a su pueblo, los otros pueblos también pidieron las pruebas, se les dieron y dijo, Man ata'ani faqad ata'a Allah. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una de las cosas que él ordenaba no era que le dieran todo a él para él ser el mejor, el que tener más riqueza. De hecho, era por más dinero que había en el imperio islámico en ese tiempo, él dormía en el piso, ¿verdad? Era una persona sencilla, humilde, como todos los profetas. El único que Dios le dio una gran riqueza fue el profeta Suleimán, el rey Suleimán. Aman ata'ani faqad ata'a Allah, y otros reyes, etcétera, pero siempre los mensajeros tenían su vida humilde, por más riqueza que tuvieran. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Entonces, ¿qué es lo que había que obedecer? Todo lo que estaba en el Sagrado Corán. Él no decía obedecerme por sus pasiones, sino por lo que Alá le ordenaba que tenía que decirle a las personas y a sus seguidores. Entonces, por eso dijo el profeta Muhammad, Man ata'ani faqad ata'a Allah, ya que le ordenaba que obedezcan al mensajero que él envió. Y así estaríamos obedeciendo a Allah. Después dice, Waman a'asani, del verbo asa, asa, que es el verbo desobedecer, asa, con alef abierta, y aquí cuando se une con el posesivo ponemos el alef cerrada, waman asani, y quien me desobedezca. Entonces aquí tenemos otra oración condicional, verbo del condicional, y la respuesta faqat, también otra respuesta con el qat,
faqad asa Allah. Faqad asa Allah. Y entonces dice, pues ha desobedecido a Allah. Y quien me desobedezca, ha desobedecido a Allah. Waman, y aquí sigue. ¿Y quién? Otro condicional. Waman, aquí el verbo está en presente. Waman yuti'. Waman yuti'. Aquí vemos que es el mismo verbo ata'a, pero está en presente. Y el verbo ata'a en presente es yuti'u. Yuti'u. Y se va el ya del medio y dice yuti'. Yuti', porque ponemos sukun al final en el ain. ومن يطع الأمير ومن يطع ومن يطع ومن يطع الأمير. El amir es el príncipe, en este caso sería el gobernante. Al amir. ومن يطع الأمير, y quien obedezca a su gobernador o al príncipe, en este caso faqad, y aquí está la respuesta, faqad ata'ani. Faqad ata'ani, pues me ha obedecido. Faqad ata'ani. Quiere decir que si el profeta mandaba en otra ciudad a alguien para gobernar esa ciudad que estaba bajo el imperio islámico, quien lo obedeciera al gobernante estaría obedeciendo al mensajero, y quien obedezca al mensajero está obedeciendo a Allah, ya que el profeta Muhammad no hablaba por su cuenta, sino por lo que Allah le ordenaba. Y era el vínculo entre el Creador y los humanos en la tierra. وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ, y quien desobedezca, aquí tenemos el condicional, el verbo en presente del verbo asa, asa, ya'si. Aquí el presente del verbo sería ya'si, ya'si, que es el verbo desobedecer en presente, y al estar afectado con el condicional se va la ya y se queda la i en la sad, ¿verdad? وَمَنْ يَعْصِ al-amira, y quien desobedezca al amir, al gobernante, faqad, y 3 líneas para la respuesta, faqad asani, y tenemos el fa, porque tenemos el qad, faqad asani, me ha desobedecido. Vamos con la número 8, Thamania. Qala alayhi salatu wassalam, man akala, man, condicional. Man akala, el verbo es akala, está en pasado. Man akala, quien coma, del verbo comer. Man akala min hadihi shayara. Man akala min hadihi shayarati, quien coma de este árbol. Min hadihi shayarati, la respuesta es fala yaqrabna. Fala yaqrabna. Aquí tiene el fa. ¿Por qué tiene el fa? Porque tiene la letra fa. Tiene la letra fa porque tenemos un la annahia, un no de prohibición. Entonces dice fala yaqrabna, del verbo qaruba, yaqrabu, que es acercarse, y el na, que no se nos acerque. Fala yaqrabna, que no se nos acerque. Quien coma de este árbol, que no se nos acerque, ya sea que coma un árbol, ya sea como en una oración, en un dicho, ahí en este caso puede ser qué tipo de árbol, puede ser una mata o un árbol, por ejemplo lo que es el ajo o la cebolla, puede ser que es un olor muy fuerte, y en la oración, cuando se ponen al lado de un orante, puede ser que cuando recite el Corán huela mucho al ajo o a la cebolla, más o menos algo así. Número 9. Tisa. Qala alayhi salatu wassalam. Dijo el mensajero, la paz y la bendición la hacen con él. Man kana. Y aquí está el condicional man. Y el verbo condicionado es kana. Man kana yu'minu. Man kana yu'minu. El verbo kana está en pasado. Luego tenemos otro verbo. Entonces tenemos kana. Kana yu'minu billahi. Entonces kana, aquí sería la respuesta. Tenemos una oración ismía. Man kana yu'minu. Yu'minu sería el predicado. El jabar es un verbo. Entonces el jabar huwa jumlatun fi'liya.
في محل رفع في محل نصب جواب خبر كان. Man kana yu'minu billahi, quien está, yu'min viene del verbo amana, amana, que es el verbo creer, amana. Quien crea, amana, y el presente es yu'minu. Man kana yu'minu, quien esté creyendo, quien sea creyente, billahi, en Alá, quien crea en Alá, wal yawmil akhiri, y en el día final, quien crea en Alá y en el día final, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ¿qué pasa con el condicional? Kana yu'minu, la respuesta sería falyaqul. Falyaqul, y tiene fa, ¿por qué tiene fa? Porque tiene el lam de imperativo, el verbo qala yaqulu, falyaqul, que diga, falyaqul khairan, que diga cosas buenas, au, o, au liyasmut, o que haga silencio. Entonces, quien cree en Alá en el día del juicio y en el día final, falyaqul khairan au liyasmut, que diga algo bueno o que mejor haga silencio. Entonces, nuestra lengua debe estar protegida de decir cosas que más bien nos hagan entrar al fuego. En vez, por lo tanto, debemos pensar bien antes de decir las cosas y decir algo bueno. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor nos callamos. Y eso debería estar siempre presente en nuestra mente. Lo que nos dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el que cree en Alá y en el día del final, que diga algo bueno o que mejor se calle. Entonces muchos deberíamos mantener nuestra boca cerrada porque nos meten en muchos problemas esa boca. Le pedimos a Allah que nos ayude a decir cosas buenas y que estemos callados si queremos decir algo malo. Amén. Número 10. Qala alayhi salatu wassalam, dijo el mensajero de Allah, la paz y la bendición de Allah sean con él, man, y este es el condicional, man ra'a es el verbo ver, ¿verdad? Man ra'a, está en pasado, tercera persona, man ra'a, quien vea, minkum, de ustedes, minkum, quien vea de ustedes, munkaran, munkaran es quien vea algo reprobable, algo que no es bueno, algo que afecte a otras personas, algo que no sea correcto hacer, munkar, se le dice munkar. Man ra'a minkum munkaran, ¿qué pasa si alguien ve algo que no es bueno, que alguien otro está haciendo algo que no es bueno? La respuesta es fal yughayyirhu. Fal yughayyirhu. Aquí tenemos un error aquí el sukun iría en el ra, ya que está afectado, y la shadda con el kasra iría sobre la ya, Entonces tenemos que ir de un lado a otro y cambiar las vocales. Entonces la pronunciación sería fal yughayyirhu. Aquí sería la shadda con la i, y aquí sería el sukun. Fal yughayyirhu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, del verbo ghayyara. Ghayyara es el verbo cambiar, hacer cambiar. Falyughayyirhu, el hu regresaría en este caso al munkar, a lo reprobable. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, y tiene el fa porque tiene el lam de imperativo, que lo cambie. Falyughayyirhu biyadihi, que lo cambie con su mano, biyadihi. Y que lo cambie con su mano quiere decir que tiene el poder para hacerlo. En este caso podría ser para el padre de una familia o el padre o la madre de una familia, el gobernador de un estado, etcétera, porque tiene el poder. Yadi, el yad es la mano es que tiene el poder para hacerlo. Quien ve un mal en su sociedad, el gobernante tiene que cambiarlo. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Que decir para con la mano los que tengan el poder para hacerlo. Fa, este fa ya que continuamos con la oración anterior, fa in, condicional in. Fa in lam yastati', fa in lam yastati', aquí sería aquí tenemos un condicional, el in,
pero luego el shart tenemos que tiene lam. El lam es la negación de tiempo pasado, ¿verdad? Pero se utiliza en este caso para tiempo futuro. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, entonces este sería el shart en forma negativa. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, afectado en este caso por el lam. Ponemos sukun al final. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, y si no puede, del verbo istata'a, yastati', afectado, se le quita el alef que viene después de la ta. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, y si no puede, ¿verdad? Quiere decir que si no puede con la mano, biyadihi, si no lo puede hacer, fa bilisani, fa bilisani. Entonces aquí sería el fa, ya que continúa la oración. En este caso podría ser una oración ismía, por eso tiene el fa, porque no vemos aquí, a menos que exista un otro imperativo que no lo tenemos, que sería el mismo que tenemos aquí, falyughayyirhu bilisani. Podría ser, pero aquí tenemos el fa y luego nos dice la palabra bi lisanihi. Fa illam yastati', dice, y si no puede, fa bilisanihi. Si no puede con la mano, quiere decir fa bilisanihi. Entonces con su lengua, con su lengua. Lisan es lengua. Fa bilisanihi. El lisan quiere decir, cuando utilizamos la boca, quiere decir con un consejo. Tratar de cambiarlo con la boca, con la lengua, es dando un consejo para que no se repita. Después dice fa in, otro condicional, fa illam yastati' fa bi qalbihi. Y este podría ser la respuesta del condicional. Tenemos fa porque una oración es mía. Fa bi qalbihi. O si alguien tiene respuesta, si está mahduf, si el verbo está aquí tácito, falyughayyirhu, que lo cambie, bilisanihi, y aquí iría el verbo imperativo, falyughayyirhu biqalbihi. Entonces, ya que no va a repetir a cada rato falyughayyirhu, pone solamente fabiqalbihi. Entonces dice fabiqalbihi. فإن لم يستطيع فإن لم يستطيع فإن لم يستطيع pues con su corazón, fabiqalbihi, que lo cambie con su corazón. Quiere decir con su corazón, que ya no es con la mano ni es con la lengua, sino con su corazón. Quiere decir apartarse, aproximadamente dicen los sabios, que es como apartarse. A cambiarlo con mi corazón es que mi corazón no acepte eso que es lo malo, ya que no tengo el poder para cambiarlo. Entonces, pero puedo yo que mi corazón no lo tome como así es, sino que lo rechace en mi corazón. Y la última forma dice wadhalika, y aquello, quiere decir cambiarlo con el corazón, wadhalika ad'afu al iman, y aquello ad'afu es el superlativo de da'if que es débil, da'if que es débil, da'if es débil, y el superlativo es ad'afu, y aquello es lo más débil de la fe. Ad'afu mudaf wa mudafun ilayhi. Ad'aful imani. Y aquello es lo más débil de la fe. Al imán es la fe. Al imán es la fe. Wa dhalika ad'aful imán. Entonces, lo fuerte del imán es cambiarlo con la mano, lo fuerte del imán es cambiarlo con la lengua, y lo más débil, ad'aful imán, con el corazón. Quiere decir que no puedes hacer más nada para cambiarlo, y tenemos que cambiarlo con nuestro corazón, pero no con las acciones. Y la número 11, Qala al-Mutanabbi, que es un poeta, y nos trae una poesía que está incluido también. El condicional dice faman yaku. Faman, este es el condicional. Faman. Faman es el condicional. Yaku es el verbo. Shart, verbo condicional. Y yaku es una posibilidad de quitar la letra nun del verbo yakun. Este es el verbo kana.
yakunu. Y en la parte de la poesía se puede eliminar una vez que el verbo está afectado. Se va el waw, como hemos visto anteriormente, y se quedaba la nun, yakun. Pero a efectos de pronunciación de poesía se puede ir en este caso hasta la nun y queda solamente yaku en su lugar. Una abreviación fuerte. Faman yaku, el verbo ser o estar. Faman yaku, da famin murrin. Faman kana, da, ¿se acuerdan da? Que significa de, ¿verdad? De característica. Faman kana, faman yaku, da famin murrin. Fam es boca. Murrin es amargo. Marild, enfermo. Entonces dice, quien famaniaku da famin, quien sea de, ¿cómo decir? Fam mur en una expresión como decir que todo lo ve malo. Como decir en traducción literaria, una boca amarga, enferma. Faman kana da famin murrin marildin, quien tenga una persona que todo lo ve mal, quien sea de, este significa de descripción, quien sea de y tiene vocal a en vez de la u, ¿verdad? Porque está afectado por el verbo kana. Faman kana, da es jabar kana mansub, bil fatha, en este caso con el alef. Faman yaku, da famin murrin, maridin, dice la respuesta del condicional. Vamos a borrar este. Y de 3 letras, 3 líneas para la respuesta. Del verbo wajada, yajid. Este es el verbo wajada, que es encontrar. Wajada y el presente es yajid, y aquí tiene sukun, ya que está afectado por el condicional. Yajid encuentra, murran, encuentra amargo, murran, bihi, encuentra amargo, bihi al-ma'a, encuentra amargo hasta el ma, azulala, hasta el agua dulce. Zulala, perdón. Yajid murran bihil ma'a zulala. Quiere que una persona que todo lo ve mal, hasta el agua dulce lo ve igual amargo, algo así. Entonces, ese encontramos entonces aquí 3 líneas para la respuesta. Y aquí nos da lo que les había dicho de la abreviación del verbo yakunu. Yaku es igual a yakun. Yayuzu es permitido. Hadfu nun yakun, eliminar o quitar la letra nun del verbo yakun, ¿verdad? Es permitido. Como es kun, akun, takun, en todos estos verbos de primera, segunda persona. Al-majzumat, una vez que el verbo está en estado jazim, se puede eliminar la nun. Eso es lo que nos está diciendo.